Raúl Frías Lucio. Qué gusto que nos acompañen. El tema sobre la mesa. Se acaba el sexenio. Sí, le quedan ya 5 días, Gabriel. 5 días, 6 días, bueno, tomando en cuenta el día primero, desde luego. En cambio, pues está yendo esto muy rápido, pero qué cambio de administración, sí, como no habíamos visto antes, estimado Gabriel. Sí, así es, Raúl. Estuve, con el gusto de saludarte como siempre. Un saludo a la gente que nos ven. Leía a Daniel Cosío Villegas, tiene una serie de libros sobre la transición del poder en México, sí. Y me pareció muy interesante ponerlo en la mesa para empezar esta transición, sobre todo porque Daniel Cosío Villegas habla del canon de la transición en México. Siempre se ha dado como de una manera, digamos, tratando de buscar los modos más tersos, y el canon de esa transición siempre se ha dado, digamos, pues de una manera que transcurre, digamos, con la mayor posibilidad de la concordia entre los pares. Lo que me llama la atención es que, bueno, escuchaba yo a uno de los propagandistas más recalcitrantes del régimen hablar que en esta transición entre el presidente López Obrador y la doctora Sheinbaum es una transición de amigos y compañeros. Y ahí me dejó pensando que las transiciones que se han venido dando digamos, del 2000 para acá, realmente, Raúl, no eran entre compañeros, eran entre rivales y adversarios políticos muy marcados. Sí. Cedillo a Fox, Fox a Calderón, Calderón a Peña, y ni se diga Peña a López Obrador. Y en este caso, pues llama la atención, primero, todos los frentes abiertos, pero al final de cuentas son frentes que le está dejando un compañero a la compañera. En este sentido, yo creo que son los frentes, los agravios y los logros del presidente López Obrador son los mismos de Claudia Sheinbaum. Yo creo que Claudia Sheinbaum no los está viendo como agravios, no los está viendo como frentes abiertos, lo está viendo simplemente como la continuidad de este sexenio. Por eso llama mucho la atención que en el canon todo parezca que esta transición se está dando con tantos frentes abiertos, cuando en realidad me parece, en mi opinión, Raúl, para la doctora Sheinbaum, y por cierto se abre el frente ahora con España, pues realmente pues yo veo que ellos están viendo una transición desde la perspectiva de la 4T muy tersa, cuando en realidad no lo es, Raúl. Sí, bueno, a ver, tocaste varios puntos que me merecen desde luego un análisis completo, pero a ver, yo coincido contigo en que de alguna forma en estas transiciones hemos visto cómo cada quien llega e impone de alguna forma su estilo de gobierno, sí, pero en este concretamente yo veo básicamente 2 elementos fundamentales, Gabriel. Uno de ellos es que, en esa transición, sí, las lealtades, especialmente de quienes son incondicionales de Morena, del Congreso de la Unión, senadores, diputados, de los 23 gobernadores que hoy hay en la entidad, las lealtades y los afines no son para Claudia Sheinbaum, son para el presidente López Obrador. Y la forma como ha conformado, digamos, esta transición el mismo presidente López Obrador, con toda esta popularidad y el poder que tiene, ha creado, sí, precisamente esta estructura para que políticamente, desde mi visión, López Obrador siga teniendo el control. Tiene los senadores, tiene los diputados, tiene los gobernadores, tiene a Morena, a su hijo, desde luego, como secretario de organización, que es, digamos, la secretaría importante en un partido político. Sí, y desde luego las lealtades no son para Claudia, las lealtades son para López Obrador. Y eso, a Claudia, de alguna forma, pues la verdad es que no tiene muchas alternativas más que seguir en esa lógica de ser y de seguir el testamento al pie de la letra de lo que López Obrador de alguna forma se ha comprometido. Yo veo esa gran diferencia. Ahora, hay quien dice, es que va a romper. No lo vamos a ver, por lo menos no en los primeros años, quizás después, pero en este momento, a la misma conveniencia de la presidenta electa, desde mi punto de vista, Gabriel, es que le conviene seguir bajo este manto, por llamarle de alguna forma, del presidente López Obrador.
Sí, yo considero de lo que comentabas, de los rompimientos, yo creo que donde va a haber rompimientos va a ser en las lealtades, no con el presidente López Obrador, sino con esos satélites que de alguna manera forman parte del poder de la 4T. Yo creo que de pronto va a haber algunos rompimientos con algún secretario, con algún gobernador, con algún, digamos, de estos propagandistas. Puede que haya algunos rompimientos de esta manera y es hasta ahí donde se va a dar. Pero me parece donde va a pesar la ausencia del presidente López Obrador es cuando, miran, no lo hizo como lo hubiera hecho el presidente López Obrador. Me parece que esa ausencia, independientemente de que el presidente se vaya y sí desaparezca y sí se vaya a su finca, yo creo que la crítica a Claudia Sheinbaum va a ser en el sentido de que eso lo hubiera hecho López Obrador o López Obrador no lo hubiera hecho. Y ese rango de comparación me parece que va a ser muy pesado para la presidenta electa, sobre todo porque la 4T tiene una especie de control de la narrativa que se va dando alrededor de estos satélites, insisto, de la 4T. Y yo creo que ahí es donde van a empezar a haber rompimientos. ¿Por qué? Porque o no lo hizo como el presidente lo hubiera hecho, o pues hay una discordancia con eso. Y no me voy tan lejos. ¿Qué pasó hoy, Raúl, con todo esto de la relación entre la corona española, la invitación y los supuestos agravios que existen desde el 2021, si más no recuerdo, marzo del 2021, cuando el presidente López Obrador envía la carta a la corona española? Pues hoy siento que ese agravio que se había desinflado, que pues sí, ahí estaba, hoy me parece que vuelve a tomar fuerza, pero al escuchar al presidente del gobierno español, por cierto, socialista de izquierda, Pedro Sánchez, pues nuevamente me parece que se vuelve a cobrar mucha fuerza ese agravio, un agravio que los diplomáticos no pudieron despresurizar, un agravio que pues no se pudo pasar, no pudieron dar la vuelta a la página y vuelve a brincar este agravio, que insisto, es un agravio del presidente López Obrador, pero que la presidenta electa pues también lo toma como suyo, Raúl. Lo toma como suyo. A ver, son varios temas. Aquí es la política exterior del país en este sexenio. Me parece que esas cartas que mandó la esposa de López Obrador directamente a la Corona y al Vaticano para que se ofrezcan disculpas a los pueblos originarios por los agravios que hubo hace 500 años, ¿sí? Que de alguna forma la historia ya está escrita y que de alguna forma ha venido caminando de diferente forma. Pero vemos cómo la política exterior del presidente López Obrador, porque fue de él, no fue de la Cancillería. Veíamos a Marcelo Ebrard cuando era el secretario de Relaciones Exteriores haciendo de bombero, apagando lo que en una mañanera se le ocurría al presidente en este sentido. A ver, me parece que esto son de las cosas que pareciera que a veces pasaron como desapercibidas, que no tuvieron un realce en su momento, pero que finalmente, sí, ahora en la toma de posición ya de Claudia Sheinbaum, y bien lo dices, la presidenta electa, que es la que palomea la lista de los jefes de Estado que se invitará para que el próximo martes, sí, en el evento, ya sea del Congreso o en el evento en la tarde en el Zócalo, de la toma, digamos, de protesta de Claudia Sheinbaum, el evento de inicio de su sexenio empieza con el pie izquierdo, ¿sí? De los invitados, de alguna forma, creo que han confirmado cerca de 16, 17, si no me equivoco, sí, y desde luego el no haber invitado al rey Felipe, sí, pues eso de alguna forma, que es el que vemos en esta fotografía, este hombre alto, y a su esposa Leticia, sí, de alguna forma no haberlos invitado a la toma de protesta, bueno, pues fue un agravio, como estamos viendo, fue una molestia al gobierno español que dice, bueno, si no se invitó al rey, pues no va nadie, ¿sí? Y bueno, decir esto es relevante o no. Y me parece que en este mundo globalizado, Gabriel, en el cual vivimos, y este tipo de relaciones donde el presidente pues ha manifestado
sus fobias básicamente sobre muchos de los eventos, incluso no puso en pausa la relación con los Estados Unidos. Sí, ahora esto de alguna forma la presidenta electa pues toma este tema también al responder con esta carta que ya estabas haciendo referencia, donde explica por qué no se invitó al rey de España a esta toma de protesta del próximo martes. Entonces, sí, en el entorno global, desde luego que me parece que México sigue en esta ruta de irse aislando, ¿sí?, del mundo por visiones personales o visiones históricas que de alguna forma no se han resuelto en su totalidad. No sé cómo lo ves. Yo creo que es una derrota completa a la diplomacia, Raúl, que este hecho en el que interviene pues la historia, la cultura, los intercambios que pueda existir entre academias, entre universidades, esto me parece realmente que es una verdadera derrota a la diplomacia, tanto de México como de España, sobre todo teniendo en cuenta que para eso es las relaciones diplomáticas, para tratar de destensar ciertos nudos que se dan, en este caso el de la carta pidiendo que pues las disculpas a la corona española. Me parece que es una verdadera derrota y habla de que la diplomacia pues realmente nunca intervino como tal un diplomático, sino que fue la diplomacia del presidente López Obrador. ¿Qué está pasando? Y no me quiero salir del tema, pero lo pongo como ejemplo con las solicitudes que está haciendo el presidente a la DEA para que le informen de lo que pasó con la detención del Mayo Zambada. Simplemente la DEA guarda silencio y no contesta. Vuelvo a lo mismo, es la derrota de la diplomacia y deriva en el aislamiento completo de un país. Yo, como bien dices, ¿hacia dónde puede irse esta situación? Yo creo que al escuchar al presidente del gobierno español, que hablaba Pedro Sánchez, por cierto, gobierno socialista de izquierda, eso es lo que más me llama la atención, sí, que un gobierno de izquierda... Un no gobierno puede, que debería tener grandes ligas, ¿no? Debería tener ligas con la visión de, digamos, de este gobierno de la 4T. Así es, justamente. Entonces, pensar que los calificativos que usó, que es inexplicable, inaceptable, dice Pedro Sánchez, esta falta de invitación al rey, porque al final de cuentas el rey, entiendo, pues es un jefe de Estado. Me llama mucho la atención que no se pueda destensar esto. Yo no sé si esto pueda implicar que las relaciones de la administración Sheinbaum con el gobierno de España puedan degradarse todavía más de lo que están. Me parece que sí, si es que no hay un cambio de rumbo. Y hay un punto que sí me da un poco de entusiasmo, porque no quiero cerrar esta participación tan poco optimista. En la carta, Raúl, me parece que hay un punto ya al final en donde habla que ojalá que este asunto, este momento de la falta de invitación, abra nuevos canales de comunicación, como diciendo, ahora voy a asumir yo este canal de comunicación y vamos a avanzar. Ojalá que sí, insisto, viéndolo desde una perspectiva más optimista y que pues realmente la diplomacia la hagan las y los diplomáticos. Desde luego, pero fíjate, esta mañana platicaba con un periodista muy importante aquí de nuestro grupo, desde luego informativo, ¿sí? Y me decía, a ver, es que dentro, o sea, está bien de alguna forma, la historia nos ha platicado los agravios que hubo a los pueblos originarios de parte de la conquista española. Eso lo sabemos y en la historia está marcado. Sí, pero ¿qué agravio mayor a los grupos y a los pueblos originarios de este país cuando después de 500 años los gobiernos que ofrecen, incluyendo este gobierno, el de López Obrador, que acaba de reformarse la Constitución para reconocer a los grupos afroamericanos y defender los derechos de los grupos de los pueblos originarios, los vemos, Gabriel, están abandonados, ¿sí? Los pueblos originarios están en la pobreza, las comunidades los vemos ahí, están en Chiapas, los vemos en el norte de Jalisco, los vemos en la parte de Nayarit, los vemos en Chihuahua, los vemos en Oaxaca, en Chiapas, y esos grupos de alguna forma, esos pueblos originarios siguen desde luego con esta... Y tenemos con ellos esa gran deuda, pero no solamente que les ofrezca la corona disculpa, sino los mismos gobiernos, incluyendo este gobierno, sí, no han hecho mucho más
que simplemente saliva y narrativa a favor de los pueblos originarios. Los vemos y los vemos todos los días, Gabriel. Sí, oye, no te vayas tan lejos con la corona española. ¿Qué pasó con este asunto? Y sin ahondar mucho del hueso que fueron por él a Panamá del general Catarino Garza, realmente indignante una búsqueda que ordenó el presidente cuando en México hay más de 190,000 homicidios y personas desaparecidas. Pues es realmente indignante, ¿no? O sea, en este sentido, Raúl. Sí, bueno, y lo que se gasta, la inversión, pero bueno, es parte de eso, esa forma tan peculiar que tuvo el presidente López Obrador en manejar precisamente la diplomacia y las relaciones con nuestros países. Ya veremos, pues por lo pronto hay quien considera que es iniciar con el pie izquierdo la nueva administración de Claudia Sheinbaum. Ya lo veremos, Gabriel, a partir de la próxima semana. Así es, y pues a ver qué tanto se va a aislar. Ya veremos. Vamos a ver. Saludos, es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias. Este podcast lo puede usted escuchar en su plataforma preferida, Spotify entre ellos. Gracias, buenas tardes. El tema sobre la mesa.